Bienvenidos chicos a su clase virtual de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de los primeros pobladores del Perú. Recordemos que en Historia del Perú hay varios momentos que conforman la historia, ¿no? Por ejemplo, está la etapa de los primeros pobladores del Perú, la etapa pre-incas, los incas, la conquista, el virreinato, la emancipación y la república. Cada periodo tiene sus propias características. Por ejemplo, en los primeros pobladores del Perú, el hombre empieza a desarrollar cultura. En la etapa pre-incas se dan las primeras manifestaciones culturales. Los incas sintetizan esas manifestaciones culturales. Luego llegan los españoles y ponen su cultura occidental sobre la cultura andina. Luego llega la etapa del virreinato, donde los españoles van a organizar los grandes territorios conquistados. Luego sigue etapa de la emancipación. Y cuando ya Bolívar se va del Perú, se inicia la etapa republicana. Nosotros en Historia del Perú, en este primer tema, en esta clase virtual, vamos a hablar acerca de los primeros pobladores del Perú. ¿Qué aprenderemos el día de hoy, por ejemplo, no? Vamos a hablar acerca del periodo lítico, cuáles son sus características y qué restos pertenecen a ese periodo. También vamos a hablar del periodo arcaico inicial, o también llamado arcaico inferior, el periodo arcaico superior y finalmente un cuadro resumen. El periodo lítico. ¿Por qué se le llama periodo lítico? Porque acá el elemento más importante del hombre es la piedra. ¿Pero era cualquier piedra que utilizaba el hombre? No. ¿Qué hacía el hombre? Agarraba la piedra, golpeaba al costado y le sacaba un filo. Y eso lo arrojaba al animal. ¿Cómo se van a llamar esas piedras con filo que iba a utilizar el hombre? Lascas, lascas o piedras con filo. Por ejemplo, acá podemos observar en esta imagen cómo este niño está agarrando una piedra con filo, que es lo que va a utilizar el hombre para cazar animales. Ahora, ese hombre va de un lugar a otro buscando alimento. ¿Cómo se llama cuando ese hombre va de un lugar a otro buscando alimento? Se dice que es nómade. Pero pregunta, ¿ese hombre va a cazar ese animal solo o acompañado? Acompañado, ¿no es cierto? Entonces va a formar así la primera organización social que tiene el hombre, que son las bandas. Recordemos que hay tres organizaciones sociales, las bandas, los clanes y las tribus. La primera forma de organización social es la banda, la segunda forma de organización social son los clanes y la tercera forma de organización social son las tribus. La banda es un grupo pequeño, el clan es un grupo mediano y la tribu es un grupo grande. La banda es un grupo nómade, el clan es un grupo seminómade y la tribu es un grupo sedentario. ¿Quién dirige la banda? ¿El hombre o la mujer? Ni el hombre ni la mujer. El mejor cazador dirige la banda. El clan, la mujer lleva el alimento. Ella dirige el grupo, matriarcado. Y en la tribu el hombre lleva el alimento. Él dirige el grupo, patriarcado. Por otro lado, también debemos saber que acá hay tres actividades económicas fundamentales del hombre. La caza, aquí está. La pesca, la caza, acá está. La pesca y la recolección. La pregunta es, ¿cuál fue la primera actividad económica desarrollada por el hombre? ¿La caza, la pesca o la recolección? Si analizamos y nos damos cuenta bien, decimos, ¿no? Para la caza, el hombre necesita técnicas, instrumentos. ¿Y lo tenía el hombre cuando apenas aparece? No. En cambio, para la recolección, es un elemento o es una actividad económica muy fácil, muy sencilla. Por eso la primera actividad económica para el hombre va a ser la recolección. Ahora, recordemos que ya este hombre va a empezar a habitar lo que son las cuevas y va a empezar a pintar en las rocas. ¿Cómo se llama cuando el hombre empieza a pintar en las rocas? Pinturas rupestres, ¿sí o no? Rupes roca, pintar en las rocas. Ahora, ¿qué restos pertenecen al periodo lítico? Por ejemplo, tenemos acá el hombre de Pacaicás. Para algunos historiadores no existió el hombre de Pacaicás. ¿Por qué? Porque en su cueva, como vemos acá, se van a encontrar lascas o piedras con filo. Entonces algunos historiadores van a decir, las piedras pudieron haber caído solas y se formaron las lascas. No existió el hombre Pacaicás. Pero con el tiempo
se van a encontrar en la cueva de Pacaicasa en Ayacucho restos de un megaterio, o sea, un oso perezoso gigante. ¿Y qué va a caracterizar al hombre Pacaicasa? Que es un cazador de grandes animales. Luego tenemos al hombre de Chivateros. ¿Por qué se le llama hombre de Chivateros? Porque ahí los españoles criaban chivos, cabríos, vacas y cerdos. Por eso se llamó Chivateros. Aquí el hombre, como observamos acá, empieza a fabricar herramientas de piedra. ¿Para qué? Para cazar animales. Muy bien. Luego tenemos al hombre de Toquepala. Este hombre de Toquepala se va a desarrollar en el departamento de Tacna. Este hombre va a desarrollar las llamadas pinturas rupestres. Rupes, roca, pintar en las rocas. ¿Y por qué ese hombre pintaba en las rocas? Porque ese hombre adoraba ese animal. Ese hombre veneraba ese animal. Él decía, él es mi tótem, él es mi ser protector, mi antepasado en común. ¿Cómo se llama cuando el hombre, cómo se llama cuando el hombre empieza a desarrollar esa concepción de la naturaleza? Se le llama pensamiento mágico religioso, que más adelante se va a convertir en conjunto de leyes y que se va a formar en el Perú la religión. Luego tenemos por acá al hombre Lauricocha. Este hombre se va a caracterizar por desarrollar los primeros entierros, ¿dónde? En la sierra. Y Paiján desarrolló los primeros entierros, ¿dónde? En la costa. Pero si me preguntaran a mí, ¿quién va a desarrollar por primera vez los entierros en el Perú? Sería el hombre de Paiján. Recordemos que el hombre de Lauricocha se va a desarrollar en el departamento de Huánuco, descubierto por Augusto Cardich, y el hombre de Paiján en el departamento de La Libertad. ¿Y bien? Ahora, el segundo periodo muy importante de este hombre vendría a ser el periodo arcaico inicial. En este periodo arcaico inicial, recordemos nosotros que el hombre está en una época de frío intenso. ¿Cómo se llama esa época de frío intenso? Pleistoceno. Entonces, de una época de frío intenso, se va a pasar ahora a una época de calor intenso. ¿Cómo se llama esa época de calor intenso? Holoceno. Entonces ahí el hombre empieza a buscar alimentos. Va de un lugar a otro, echa semillas y ve que produce. Luego se va a otro lugar, echa semillas y ve que produce. Allá dice él, puedo obtener algo. Entonces, como observamos acá, se va a desarrollar se va a desarrollar una actividad económica del hombre en la cual el hombre empieza a sembrar plantas. ¿Cómo se llama cuando el hombre empieza a sembrar plantas? Horticultura. Y como vemos acá, luego agarra un conjunto de animales, los mete en una cueva y coloca un perrito como un ser protector. ¿Cómo se va a llamar esa actividad económica? Pastoreo. Ahora, en esta etapa también entonces el hombre ya no es nómade, pero tampoco es sedentario. ¿Cómo se le llama a este hombre? Seminómade. Y también recordemos que ya este hombre empieza a construir aldeas, o sea, empieza a fabricar sus viviendas este hombre, ¿no? Empieza también a poder utilizar inicialmente la textilería. Ahora, ¿y qué restos pertenecen al periodo arcaico inicial o arcaico inferior? Bueno, tenemos acá al primer hombre que siembra plantas. El primer hombre que siembra plantas es el hombre de Guitarrero. ¿Y qué va a sembrar este hombre? Frijol, payar, ají, camote, calabaza. Este hombre se va a desarrollar en el departamento de Ancash, considerado el primer horticultor del Perú. Luego tenemos al primer domesticador de camélidos. No son auquénidos, ojo, es camélidos. Llama, alpaca, vicuña, guanaco. Se va a desarrollar en el departamento de Ayacucho, descubierto por Richard McNeish. Luego tenemos acá al hombre de Telarmachay. Este hombre va a ser considerado, tan igual como el hombre de Jayguamachay, como un domesticador de camélidos, pero desarrollado en el departamento de Junín. Luego tenemos al primer domesticador de cuyes, que es el hombre de Piquimachay, descubierto en el departamento de Ayacucho, y el hombre de Santo Domingo, considerado el primer pescador de red. Recordemos que hay tres hombres que siembran plantas. El primer hombre que siembra plantas es el hombre guitarrero,
segundo hombre que siembra plantas es el hombre para acá, Santo Domingo. Y el tercer hombre que siembra plantas es el hombre de Chilca. Ese es el orden. Muy bien. En el periodo arcaico superior ya la situación va a ser muy diferente, distinta. Acá el hombre, por ejemplo, ya no es nómade, tampoco es seminómade, sino que el hombre acá se establece en un solo lugar. ¿Cómo se llama cuando el hombre se establece en un solo lugar? Sedentario. De una horticultura, ¿a qué actividad económica va a avanzar? Agricultura. De un pastoreo, ¿a qué actividad económica va a avanzar? Ganadería. Entonces acá el hombre ya se establece en un solo lugar, es sedentario, forma sus familias, forma sus viviendas. Entonces también vamos a entender que el hombre acá puede producir sus propios alimentos. Si este hombre ya puede producir sus propios alimentos, va a haber un personaje que se va a quedar con este excedente de este hombre. ¿Cómo se va a llamar este personaje? El sacerdote. El sacerdote es quien se va a quedar con los excedentes del hombre. Entonces acá vamos a entender que va a aparecer algo muy importante en el Perú, la propiedad privada. Y si hay propiedad privada, están los que tienen y los que no tienen. Entonces, si están los que tienen y los que no tienen, entonces, ¿qué va a surgir en el Perú por primera vez? Las clases sociales. ¿Y cuántas clases sociales había? Dos, los que tienen. ¿Quiénes son los que tienen? Los sacerdotes. ¿Quiénes son los que no tienen? El pueblo, o sea, el ayu. ¿El ayu no surge con los incas? No, el ayu surge en el periodo arcaico superior. Ahí surge el ayu. Entonces el que gobierna es el sacerdote. ¿Y cómo se llama ese tipo de gobierno donde el sacerdote manda? Teocracia. O sea, se va consolidando poco a poco el Estado teocrático en el Perú. Y ahí es donde el hombre va a ser explotado por el sacerdote para construir ¿qué cosa? Centros de culto, centros de adoración. Por eso colocamos acá la relación que se va a dar entre la teocracia y los centros de culto. ¿Qué restos van a formar parte del periodo arcaico superior? Por ejemplo, está el hombre de Huacaprieta. El hombre de Huacaprieta va a desarrollar los primeros textiles, ¿no? El primer textil con la figura del cóndor, pero recordemos también que el hombre de Huacaprieta ya empieza a desarrollar las primeras vasijas, o sea, ya se empieza poco a poco a desarrollar la cerámica en el Perú. ¿Y por qué fue importante la cerámica en el Perú? Porque ahí el hombre guardaba sus alimentos, porque ahí el hombre cocía sus alimentos. Por eso fue importante la cerámica en el antiguo Perú. Entonces, ¿qué función cumplió la cerámica en el antiguo Perú? Una función económica, política o utilitaria. Utilitaria, sí o no. Bien, ahora, el otro resto importante es el hombre de Caral. Caral es considerado actualmente la cultura más antigua de Perú y de América. Recordemos que anteriormente era Chavín. Pero si ponemos a Caral y Chavín, nos damos cuenta que Chavín tuvo un desarrollo más lento. En cambio, Caral tuvo un desarrollo más rápido en el Perú. Por eso Caral es la cultura más antigua de América. También tenemos en el departamento de Huánuco al hombre de Cotox, con el llamado Templo de las Manos Cruzadas. En el departamento de Lima, Tablada del Urín, considerado el primer poblador sedentario, y en Cerro Paloma, el primer monumento arquitectónico. Entonces acá vamos a hacer un cuadro resumen de todo lo que estamos desarrollando. Muy bien, por ejemplo tenemos acá el periodo lítico. Ya sabemos que acá el elemento más importante es la piedra. El hombre va de un lugar a otro, es nómade, se agrupa con otros hombres, se generan las bandas, se dedica a la caza, a la pesca y la recolección. Estamos en una época de frío intenso en este periodo, pleistoceno, ¿no es cierto? Luego pasamos a una época de calor intenso, que es el holoceno, que se da en el periodo arcaico inicial o también llamado arcaico inferior, donde el hombre se dedica a la horticultura y el pastoreo.
Y el tercer periodo, es el periodo arcaico superior cuando el hombre se establece en un solo lugar. O sea, ese hombre es sedentario. Forma sus familias, forma sus viviendas. De una horticultura, ¿qué actividad económica vamos a pasar? Agricultura. De un pastoreo, ¿qué actividad económica vamos a pasar? Ganadería. Entonces acá el hombre empieza a producir sus propios alimentos y va a haber un personaje que se va a quedar con ese excedente. ¿Cómo se llama este personaje? El sacerdote. Entonces acá ya el hombre va a ser explotado por el sacerdote. Él es el que daba las predicciones en el Perú. ¿Cómo se va a llamar cuando gobierna el sacerdote? Estado teocrático. Teo Dios, craso gobierno. Gobierno de los dioses, representado por quién? Por el sacerdote. Acá cuando ya el sacerdote se queda con ese excedente, aparece la propiedad privada. Y cuando hay propiedad privada, dijimos, están los que tienen y los que no tienen, ¿no es cierto? Los que tienen son, por ejemplo, los sacerdotes. Los que no tienen es el pueblo, el ayo, que surge en el periodo arcaico superior. Muy bien. En el periodo lítico podemos encontrar, recordando al hombre de Paca y Casa descubierto por Richard Marnage, su importancia son los restos líticos, el hombre Paiján, ubicación en el departamento de la Libertad, restos óseos, chivateros, descubierto por Edward Langning, taller lítico, Lauricocha, su descubrió Augusto Cardich, departamento de Huánuco, su importancia son las llamadas los restos óseos, los primeros entierros, pero recordemos que también habían pinturas rupestres, no muchas, pero habían pinturas rupestres, pero más habían restos óseos, por eso su importancia. Y el hombre Toquepala con su descubridor Miomir Borjovich, en su ubicación que es el departamento de Tacna, y que va a abarcar lo que se llama las pinturas rupestres. ¿Por qué el hombre pintaba en las rocas? Porque ese hombre, dijimos, adoraba ese animal. Ese hombre veneraba ese animal. ¿No es cierto? Muy bien, chicos, esperemos que el día de hoy haya sido productivo para ustedes en esta primera clase virtual de Historia del Perú. Muchísimas gracias, me despido de ustedes. Hasta otro momento.